Merci de m'accueillir parmi vous et merci aux organisations de l'environnement, de la consommation et du monde agricole d'être à mes côtés. Gracias por acogerme entre vosotras y vosotros y gracias a las organizaciones de los tres sectores que se han mencionado por estar a mi lado. Je commencerai par vous dire qu'en tant que députée européenne, je suis quand même un peu surprise de la chape de plomb qui semble y avoir dans votre pays sur les OGM. Como diputada europea me gustaría empezar diciendo que estoy muy sorprendida por el silencio administrativo que hay en torno a los transgénicos. Vous êtes l'Espagne est le premier pays européen en termes de développement des OGM, vous en avez 90%. España es el primer país europeo en desarrollo de transgénicos, tenéis el 90%. Et donc on pourrait s'attendre à ce que ce pays fasse des efforts particuliers en termes d'application des textes communautaires et de transparence vis-à-vis du public. Y por eso sería esperable que este país haga esfuerzos suplementarios en aplicación de los textos jurídicos europeos. Or, manifestement, tel n'est pas le cas, puisque je n'ai pas le sentiment que les textes communautaires soient bien appliqués en ce qui concerne l'information du public. Pero sin embargo eso no es el caso porque mi sensación es que los textos comunitarios no se aplican bien en lo que concierne a la información pública. Et je remercie les journalistes qui sont présents ici ce matin parce qu'ils montrent là leur indépendance. Agradezco a los periodistas que están aquí hoy porque muestran de esta manera su independencia. Ce qui pose des questions sur tous ceux qui ne sont pas là. Lo cual me genera preguntas y dudas sobre los que no están aquí. Ceci étant dit, je voudrais revenir un petit peu en arrière sur les raisons de ce livre. Quisiera empezar por las razones de este libro. En réalité, tout commence dans les années 90, lorsque je suis ministre de l'Environnement. Todo empieza en los años 90 cuando fui ministra de Medio Ambiente. À l'époque, j'obtiens du gouvernement français un moratoire sur la mise en culture des OGM. En aquella época obtuve que el gobierno francés pusiera en marcha una moratoria sobre el cultivo de transgénicos. Mais je me rends compte, en tant que ministre, de la difficulté d'accéder à une expertise indépendante sur les OGM. Pero me di cuenta como ministra de la dificultad de acceder a una evaluación independiente sobre los transgénicos. C'est la raison pour laquelle, lorsque je sors du gouvernement en 1997, je crée avec Jean-Marie Pelt, qui est un professeur de biologie, enfin un professeur de sciences naturelles très connu en France, et le professeur Serralini, la commission de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, le CRIGEN. Y en el 97, por lo tanto, creo con Juan María Pelt, profesor de Ciencias Naturales, y con Serralini, investigador independiente, el CRIGEN, la comisión de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. La comisión de investigación y de información independiente sobre biotecnología. Ce n'est pas une association militante, c'est une association qui regroupe des experts de beaucoup de disciplines scientifiques qui ont tous un point commun, ne pas dépendre directement ou indirectement du lobby des OGM. No es una asociación militante, sino que agrupa a expertos pluridisciplinares en diferentes ciencias y que es independiente de la industria de los transgénicos. Au fil du temps, un certain nombre d'experts de différents pays nous ont rejoints, du Canada, de l'Italie, de la Grande-Bretagne, même de la Russie. Y al cabo de los años se han ido sumando colegas de Canadá, Italia, Gran Bretaña e incluso de Rusia. Le CRIGEN commence d'abord par faire des études pour de très nombreuses organisations, NGO, mais aussi des États, et des grands groupes économiques qui veulent connaître la réalité sur les OGM. En sus comienzos, CRIGEN realiza estudios para todo tipo de organizaciones, para estados e incluso para grandes grupos económicos que quieren conocer la realidad de los transgénicos. Au début des années 2000, nous nous rendons compte, à la lecture du rapport de la commission qui en France s'occupe des OGM, qui à l'époque s'appelle la CGP, la Commission du génie biomoléculaire.
Al principio de los años 2000, leyendo los informes de la comisión que se ocupa de los transgénicos en Francia, la CGP, que des études sur des rats qui sont nourris pendant 90 jours avec des OGM montrent des problèmes. Que determinados estudios sobre ratones alimentados durante 90 días con transgénicos muestran ya una serie de problemas. Ce sont des problèmes suffisamment importants pour que Monsanto lui-même reconnaisse qu'ils sont statistiquement significatifs. Suficientemente importantes son estos problemas como para que Monsanto reconozca que son estadísticamente significativos. Mais considère que biologiquement ils ne sont pas significatifs. Pero añade que biológicamente no son significativos. Nous cherchons à comprendre pourquoi. Intentamos entender el porqué. Mais malheureusement, la contre-expertise que nous faisons sur une étude qui est le Mont 863, Pero desgraciadamente el contraestudio que realizamos sobre otro transgénico, el Monsanto 863, ne permet pas de trouver tout simplement parce que les paramètres nécessaires, par exemple les dosages hormonaux, ne sont pas faits. Nos permite demostrar que algunos parámetros esenciales, como las dosis hormonales, no se han realizado. Vers 2004, nous commençons donc à demander à l'État français, mais aussi à l'Europe, de réaliser des études de long terme, 2 ans, sur des rats nourris pendant 2 ans avec des OGM. Ya desde 2004 le pedimos tanto al Estado francés como a la Unión Europea que los estudios que se realicen sobre ratones sean a largo plazo, es decir, un mínimo de 2 años. Pourquoi 2 ans? Parce que c'est la durée de vie d'un rat. 2 años es la vida de un ratón. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions avoir des études correspondant pour la vie humaine. Por lo tanto, es la razón por la cual querríamos estudios que correspondan a esa duración para ponerla en relación con la vida humana. Con la Nous nous duración sommes de la vida humana. heurtés à un mur complet. Nos encontramos frente a una pared, frente a un muro. C'est-à-dire que personne ne voulait faire ces études. Nadie quería hacer esos estudios. C'est la raison pour laquelle, vers 2006, nous avons décidé que nous les ferions nous-mêmes. De tal modo que en 2006 decidimos que los haríamos nosotros mismos. Et donc, nous nous sommes lancés dans une aventure qui est proche de celle d'un roman policier. Y nos lanzamos a una aventura que se parece a una novela policíaca. Que je raconte dans ce livre. ¿Qué es lo que cuento en este libro? Parce qu'il fallait avoir les semences. Porque necesitábamos las semillas. Or, vous savez peut-être que Monsanto interdit que des semences soient vendues à des fins de recherche. Y es probable que sepan ustedes que Monsanto prohíbe que sus semillas sean utilizadas para fines de investigación. Donc on y est arrivé quand même, mais ça a mis du temps. Aún así lo hemos conseguido, pero a través de mucha inversión de tiempo. Ensuite, il a fallu trouver de l'argent, beaucoup d'argent. Hemos necesitado encontrar mucho dinero. 3 200 000 euros. 3.200.000 euros. Pour faire cette étude. Para este estudio. Qui est la seule qui existe de cette nature. Que es el único que existe de este tipo. Cette étude a donc porté sur 200 rats, 100 mâles et 100 femelles. Este estudio se ha realizado sobre 200 ratones, 100 hembras y 100 machos. Divisés en 10 groupes, 20 groupes de 10. Divididos en 20 grupos de 10. Pourquoi? Parce que nous, les scientifiques du CRIGEN pensaient que les anomalies constatées étaient peut-être dues au fait que l'OGM en question était un OGM, comme la plupart des OGM d'ailleurs, tolérant au Roundup. ¿Por qué? Porque desde el CRIGEN, desde nuestro organismo, pensábamos que las anomalías mostradas se debían quizás no solamente al transgénico, sino al herbicida Roundup. Et dans la mesure où il n'existe pas plus d'études à long terme sur le Roundup qu'il n'en existe pour les OGM, y teniendo en cuenta que no existen más estudios a largo plazo sobre el Roundup que sobre los transgénicos, le protocole qui a été choisi est un protocole qui permettait d'étudier en même temps des rats nourris avec des OGM et des rats nourris avec du Roundup. Por lo tanto, el protocolo elegido fue un protocolo que nos permitiera estudiar
la alimentación a base de transgénicos y la alimentación a base de Roundup. Et des rats nourris avec des OGM sur lesquels on avait mis du Roundup. Y ratones alimentados con transgénicos tratados con Roundup. Puisque vous savez que les OGM tolérants Roundup, celui que vous avez en Espagne, hein, le Mont 810, porque ustedes saben que los transgénicos tolerantes a herbicidas sont des OGM sur lesquels vous pouvez mettre autant de Roundup que vous voulez. Ça fait crever les mauvaises herbes autour du Roundup, mais ça n'a pas, ça ne tue pas l'OGM lui-même. Estos transgénicos permiten que se apliquen grandes cantidades de este herbicida, lo cual mata a toda la vegetación que acompaña, pero no mata a la planta transgénica. Donc, les tests ont été faits en fonction des protocoles de l'OCDE. Por lo tanto, se han hecho estos tests en función de los protocolos de la OCDE, c'est-à-dire 3 doses différentes, es decir, 3 dosis diferentes, 11, 22 et 33%, 11, 22 y 33%, pour le Roundup, pour les OGM, para el Roundup, para los transgénicos, pour les OGM avec Roundup, por los transgénicos con Roundup, et une population témoin nourrie avec des croquettes sans OGM ni Roundup. y una población testigo alimentada con croquetas sin ninguna de las dos cosas. Et donc, cette étude de Gilles Serralini a montré des anomalies et extrêmement importantes, et a montré qu'il y avait un effet propre à l'OGM différent de l'effet Roundup. Y este estudio ha mostrado anomalías extremadamente importantes y el hecho de que hay un efecto específico del transgénico que no es el efecto del Roundup. Bien évidemment, c'est une étude qui, lorsqu'elle est sortie, a fait l'objet d'une énorme contestation, puisque c'est la première fois qu'il y avait une étude de 2 ans qui montrait des anomalies, alors que tout est fait depuis le début pour qu'il n'y ait jamais d'étude de plus de 3 mois, parce que dans 3 mois, on ne voit pratiquement rien, et que les premières tumeurs, puisqu'il y a beaucoup de tumeurs, beaucoup de cancers, n'apparaissent qu'à partir du 4e mois. Il n'y en a aucun, dans aucun rat des 200, qui en a fait une avant 4 mois. Este estudio ha generado desde el principio una enorme crítica porque era la primera vez que se hacía un estudio superior a 2 años, cuando todos los estudios previos se hacían con menos de 3 meses. Y en este caso, ni uno solo de los ratones ha mostrado los efectos antes del 4e mes. Bien évidemment, les premiers critiques ont été les experts qui, depuis 15 ans, valident toutes les autorisations de mise sur le marché de ces OGM. Evidentemente, las primeras críticas vinieron de aquellos expertos que desde hace 15 años validan todos los experimentos realizados con transgénicos. Tout simplement parce que si l'étude a raison, eux, ils sont responsables, personnellement. Evidentemente, porque si nuestro estudio se demuestra que tiene razón, ellos son personalmente responsables. Donc, il y a eu une énorme campagne de presse contre Gilles Serralini. Por lo tanto, ha habido una gran campaña mediática contra Gilles Serralini, en disant que ce n'était pas la première étude de ce genre, ce qui n'est pas vrai, et ça a été reconnu depuis par notamment l'Organisation de sécurité sanitaire française, l'ANSES. Afirmaban que no era el primer estudio de este tipo, lo cual no es verdad, y así lo ha reconocido la Organización Francesa de Seguridad Alimentaria. Ensuite, que la souche de rat utilisée n'était pas la bonne, mais c'est celle qui est utilisée pour toutes les études de Monsanto notamment. Afirmaban también que la cepa de ratones utilizada no era correcta, pero resulta que es la misma cepa utilizada para todos los estudios de Monsanto. Et que la puissance statistique n'était pas suffisante. Afirmaban también que la potencia estadística no era suficiente. Parce qu'il n'y avait que 10 rats par cohorte. Porque solamente había 10 ratones por grupo de ensayo. Cette critique est particulièrement mal fondée dans la mesure où toutes les autorisations de mise sur le marché se font sur des cohortes comprises entre 5 et 10 rats. Esta última crítica está especialmente mal fundamentada porque
el 90% de los estudios de puesta en el mercado de transgénicos están basados en grupos de ensayo de entre 5 y 10 ratones. Depuis lors, des efforts très importants ont donc été faits par ces experts dépendants et liés parfois à Monsanto pour obtenir que l'étude du professeur Serralini soit retirée de la revue dans laquelle elle a été publiée. Estos expertos dependientes y muy frecuentemente vinculados a Monsanto han hecho muchos esfuerzos para intentar que se retirara el estudio de Serralini. Ils n'y sont pas arrivés. No lo han conseguido. Plus de 300 scientifiques du monde entier ont soutenu l'étude de Générique Serralini. Más de 300 científicos internacionales han apoyado el estudio de Serralini. Et un collectif de plus de 100 associations le soutiennent également. Así como 100 asociaciones. Mais la question n'est pas de savoir si l'étude de Serralini est bonne ou pas bonne. Pero la cuestión no es saber si el estudio de Serralini es bueno o no es bueno. La question est de savoir si les OGM sont dangereux ou pas. La cuestión es saber si los transgénicos son peligrosos o no lo son. Ce qui veut dire qu'il est impératif de refaire cette étude. Por lo tanto, es imperativo volver a hacer este estudio. Or, à quoi assistons-nous depuis un an? ¿Cuál es el escenario desde hace un año? Eh bien, à ce que l'EFSA, au niveau de l'Europe, El escenario es que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria se bat pour qu'il n'y ait même plus d'études à 90 jours. se está peleando porque ya no haya estudios ni siquiera a 90 días. Et bien entendu, au niveau européen, personne ne parle d'études de 2 ans. Y por supuesto, a nivel europeo nadie habla de estudios de 2 años. En France, le ministre s'était engagé à ce qu'il y en ait. Pour l'instant, aucun crédit n'a été dégagé pour cela. En Francia, el ministro se había comprometido a que sí los haya, pero sin embargo no se ha puesto en marcha ningún medio para ello. À ce jour, à ma connaissance, la seule étude de long terme qui soit engagée est en Russie. Pardon, la phrase est en Russie. Russie. A fecha de hoy, el único estudio de este tipo que se haya iniciado está en Rusia. Dans la mesure où, même si on lançait une étude, décidait de faire une étude aujourd'hui, il faut 1 an pour faire pousser les maïs et les mettre en croquettes. 2 ans pour nourrir les rats et 1 an pour analyser, ça veut dire qu'on ne saura rien avant au moins 4 ans. Aunque se hiciera un estudio similar hoy en día, se necesitarían 1 año para cultivar el maíz y convertirlo en croquetas, 2 años para alimentar a los ratones y 1 año para analizar. Por lo tanto, en el mejor de los casos no sabríamos nada antes de 4 años. Et le problème est identique en ce qui concerne le Roundup, dont il a été depuis établi par plusieurs études, faites par le professeur Serralini, mais par d'autres aussi, que les adjuvants du glyphosate étaient 100 fois, voire 1000 fois plus toxiques que le Roundup, que le glyphosate lui-même. Je ne sais pas si j'ai Oui, oui, oui. ¿Qué porcentaje tu tienes? Entre 100 et 1000. Desde entonces, con respecto al Roundup, para el cual hay un problema similar, se ha demostrado por estudios tanto de Serralini como de otras personas que los efectos tóxicos, no ya del glifosato, sino de los adyuvantes, de los productos que van con el glifosato en el Roundup, son entre 100 y 1000 veces más tóxicos que el propio glifosato. Voilà, donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui, en toute connaissance de cause et délibérément, prennent un risque avec la santé des autres. Esto significa que a fecha de hoy un cierto número de personas deliberadamente y conociendo las causas y consecuencias toman un riesgo con la salud de los demás. Parce qu'on peut dire qu'une étude n'est pas bonne, Porque se puede decir que un estudio no es bueno, mais à ce moment-là, on la refait. pero entonces la vuelves a hacer. Dire qu'elle n'est pas bonne et refuser de faire une autre, Decir que no es buena y negarse a repetirla c'est quelque part reconnaître qu'elle est bonne et qu'elle risque d'être confortée. es en cierto modo reconocer que sí es buena y que se puede confirmar su resultado. Compte tenu de ce que l'on voit aujourd'hui en Europe en termes d'augmentation des cancers, de l'obésité, de toutes les maladies chroniques, Teniendo en cuenta el aumento en Europa del cáncer, de la obesidad y de las enfermedades crónicas, des découvertes que l'on a faites récemment, enfin pas récemment, enfin qu'on reconnaît enfin sur l'impact des perturbateurs endocriniens. Et tout ça, ce sont des perturbateurs endocriniens. teniendo en cuenta el reciente reconocimiento de los estudios sobre el impacto de los disruptores hormonales, y esto es un tipo de disruptor hormonal,
Il est criminel de continuer dans cette voie. Es criminal continuar por esta vía. Voilà ce que je voulais vous dire et je suis à votre disposition. J'ai résumé, hein, vous m'avez dit un quart d'heure, j'ai tenu dans mon quart d'heure, mais je suis à votre disposition pour répondre à des questions si vous le souhaitez. Bueno, me mantengo a vuestra disposición para contestar a preguntas. Hasta aquí lo que quería, el resumen que quería contaros en el tiempo de un cuarto de hora que me habéis pedido que cumpla. Donde me gustaría insistir es en el hecho de que los transgénicos forman parte de un modelo de agricultura que se ha venido imponiendo en las últimas décadas, que es totalmente incompatible con el medio ambiente. Es un modelo de agricultura que está cada vez más industrializado, cada vez más en manos de muy pocas multinacionales, cada vez más alejado del interés y una vida digna de los agricultores y agricultoras, campesinos y campesinas, un modelo cada vez más desconectado de la naturaleza y cada vez más impactante para el medio ambiente. Aquí me gustaría hacer una referencia a lo que viene en el libro de Corinne sobre el hecho de la no objetividad de los organismos que supuestamente velan por la salud y para que no haya impactos contrarios a la sociedad y contrarios al medio ambiente. Se refleja muy bien en el libro que los intereses están orientados por las empresas, por los intereses de los transgénicos y no son organismos imparciales. Se está reproduciendo exactamente el mismo esquema en España con, por ejemplo, ni los gobiernos, sucesivos gobiernos en estos años, ni las agencias gubernamentales, ni los comités supuestamente de participación son imparciales y lo hemos vivido. Muchas de las personas que están aquí realmente nos enfrentamos a que estos organismos están copados por personas vinculadas a los intereses de las empresas. En resumen, vemos una estrategia clara de la industria y de los gobiernos que apoyan esta industria, que es ocultar los riesgos y los impactos tanto ambientales como se acaba de demostrar sobre la salud y también los impactos ambientales. En definitiva, lo que prima son los intereses de las empresas y realmente se da la espalda a los ciudadanos y al planeta. Muchas gracias. La libre elección no es posible cuando se restringen las opciones a aquellas variedades que la industria cree que son más beneficiosas. Dícese de aquellas variedades de alto rendimiento que predominan en la producción. A menos que todos consigamos detener el avance predominante de las grandes empresas y de sus intereses y la continuada inclusión de las variedades transgénicas. La siembra de estas variedades atenta contra la diversidad genética, sobre todo en un país que está a la cabeza de la producción en Europa. Desde COAG queremos dejar muy clara nuestra responsabilidad como agricultores y ganaderos con la sociedad, con el conjunto de los ciudadanos y con los consumidores. Y en este sentido debemos de garantizar que lo que producimos es seguro, nutritivo, que respeta el medio ambiente y que respeta el principio de precaución, y los transgénicos ni lo respetan ni lo garantizan. Además, en el momento en el que estamos y con la información que tenemos, rechazamos los organismos modificados genéticamente por diversas cuestiones, ya sean medioambientales, la responsabilidad ante los consumidores y también por razones agrarias. Los organismos modificados genéticamente constituyen un riesgo social y económico, el cual el primer afectado en la cadena es el agricultor. Entendemos que si hay transgénicos no es posible otra agricultura ni otra alimentación. La coexistencia no es posible, y así como lo demuestran los numerosos casos de contaminación que se están padeciendo actualmente los agricultores españoles en zonas donde se cultivan estos organismos modificados genéticamente. En estas zonas ya no es posible cultivar sin OGMs y no es posible producir ecológico y convencional sin tener su presencia.
Por lo cual nos planteamos varias preguntas. ¿Qué respuesta tenemos que dar a los agricultores que quieren producir sin organismos modificados genéticamente? ¿Es posible la coexistencia a partir de estas contaminaciones? Por otra parte, podemos afirmar que los organismos modificados son más caros, las semillas suelen ser más caras y no producen más. Además, tenemos constancia que la venta de producción de estos cultivos es más barata. Entonces, como agricultores, ¿dónde queda la rentabilidad? Los consumidores en Europa rechazan los transgénicos, por lo cual, ¿tiene sentido que los agricultores produzcamos algo que los consumidores rechazan? ¿Tiene sentido este mercado? Desde COAG creemos que las oportunidades de mercado y el futuro de nuestras producciones tiene que ver más con la diferenciación de los productos y la verdad no con un producto globalizado similar al que se mueve en todo el planeta. Está claro a quién benefician los organismos modificados genéticamente, pues a las 3 o 4 multinacionales que quieren dominar la alimentación. Es necesario recordar que la investigación sobre los transgénicos es absolutamente privada y con objetos muy claros de negocio. Por terminar, decir que los transgénicos hacen que se ponga en riesgo y en juego el futuro de la agricultura y de la alimentación. Y la agricultura familiar y sostenible no necesita transgénicos para producir. Gracias.